Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos, como siempre, a esta hora. Les saluda Yenane Villanueva. Han estado registrando en otros puntos del país. Nos vamos a ir ahora hasta la provincia de Cartago, en el distrito de Cod, porque resulta que en menos de 2 días ahí se han registrado, en menos de una semana se han registrado 2 asesinatos. La provincia de Cartago contabiliza en total 18 homicidios y ya igualó la cifra de Punta Arenas. Recordemos que Punta Arenas, es una de las provincias que se ha visto marcada por la violencia, y Cartago este año ha tenido un repunte de violencia. Años anteriores era una provincia bastante tranquila, y hemos visto cómo las agrupaciones criminales, quienes están en disputa por estas plazas para la venta de droga, han desencadenado toda esta ola de violencia. El caso más reciente es el de un joven de 19 años de apellido Sanabria, quien fue asesinado la noche del miércoles cuando él iba caminando por la vía pública, según el reporte del OIJ. 2 personas que viajaban en una motocicleta le dispararon en varias ocasiones, provocándole la muerte en el sitio. La ola de violencia que atraviesa la provincia de Cartago por las disputas entre bandas llegó hasta el distrito de Cod, donde en menos de una semana se han registrado 2 asesinatos. El más reciente ocurrió el miércoles en horas de la noche. Un joven de 19 años de apellido Sanabria fue asesinado cuando caminaba por la vía pública. 2 sujetos en moto le dispararon en varias ocasiones. Las detonaciones alertaron a los vecinos. Ya uno aquí anda con miedo de todo lado. Ya la gente aquí ya temprano estaba acostados. Una comunidad muy tranquila. Muy tranquila todo el tiempo, todos de campo, jornaleritos ahí, como ganándose uno la comidita ahí. Y allá uno no puede andar afuera. Por aquí abajo ahora mataron uno ayer. Los vecinos ahí estaban muy asustados y todo, por eso. La víctima en apariencia no estaba ligada a una estructura. Aquí no es un área de contención principal, pero sí es un área de contención que hemos trabajado, primero porque aquí viven algunos miembros de una estructura que opera en la provincia de Cartago y se ha extendido en toda la región, y también operan en esta zona, residen y operan en este lugar. La víctima efectivamente está ahora bajo investigación. Aunque no lo tenemos ubicado en una estructura criminal, pues sí tiene algunos antecedentes de decomisos de droga. Una situación similar se registró el sábado anterior en Cod, cuando un hombre de 38 años fue asesinado a balazos. A él le habrían disparado en la cabeza. Ya a partir de cierta hora ya le da miedo salir a la calle. Y lo único que le puedo decir es que le pidamos a Dios por nuestros jóvenes, porque nuestros jóvenes se están acabando. Ahora esa tanta droga y tantos eso es por la plata fácil, que no les gusta maltratarse como maltraté. Yo tengo 83 años y tuve una vida de trabajo al campo, sacando papas, zanahoria, lo que... He visto marcada por la violencia, lamentablemente. Vea usted este video, porque a este gatillero le habrían pagado una jugosa recompensa por asesinar a este hombre que ustedes pueden ver en pantalla, que sale corriendo también a refugiarse a una vivienda. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente información. La conmoción se apoderó de los vecinos de Cielo Amarillo el pasado 20 de enero por la noche. Un hombre de apellido Montero y de 35 años fue abatido a balazos. Pero, ¿cómo ocurrió el crimen? 2 videos de seguridad lo registraron todo. 2 sujetos en motocicletas son los responsables del asesinato. 4 minutos antes, la víctima y otro hombre llegan al sitio en un vehículo. Al parecer presenta problemas mecánicos y en una de las llantas traseras. Revisan el motor y se van a la parte posterior y abren la cajuela para buscar la llanta de repuesto. Mientras están en esta acción, llegan los sicarios por la espalda. Quien viaja de acompañante desenfunda un arma y empieza a disparar. Baja de la moto y persigue a la víctima, quien se refugia en la vivienda. El gatillero ingresa y continúa disparando, mientras su compinche lo espera en la motocicleta. La alta recompensa que recibirá con respecto a concretar el objetivo. Y la segunda, la impredecible consecuencia de equivocarse o de no completar lo que le corresponde realizar, lo cual podría incluso llevarle a la muerte por parte de la organización criminal. Es por esto que estas personas
sin importar cuál sea la pena, en este caso que son 40 años por sicariato, deben realizar su misión más allá de cualquier tipo de consideración a la hora de ejecutarla, como en este caso que incluyó el ingreso a la vivienda. Vista la escena desde otro ángulo, llama la atención la cero reacción del sujeto que acompañaba a la víctima. Se queda congelado, continúa como buscando algo y hasta que se retiran los gatilleros reacciona. Esto le permite resultar ileso. La duda que surge para las autoridades es una: ¿es suerte o estaba confabulado con los tiradores? También pudo deberse a otra razón. Esta persona tiene información de carácter muy relevante y debe ser protegida porque mínimo es un testigo. Con respecto a su reacción, se ha visto en situaciones de estrés extremo en las cuales personas que están en un asalto o presenciando una situación como estas de extrema violencia, que la persona tiende a congelarse, a reaccionar lo mínimo como para no generar ningún tipo de movimiento brusco ni volverse parte del objetivo. Es decir, es como un tipo de reacción en la cual se está comunicando no querer ser blanco de la situación que se está viviendo de violencia en ese momento. La provincia de Limón es la segunda más violenta del país. A la fecha registra 20 homicidios, 7 menos que a la misma fecha del año anterior. Hasta el momento no se ha logrado dar con los sospechosos del crimen de Montero. Se pide a la ciudadanía colaboración para identificar a los gatilleros. Datos del organismo de investigación judicial revelan que a esta fecha el país contabiliza 115 homicidios, el más reciente, el que se registra acá en Desamparados de Alajuela. Este hombre de apellido Johnson, de 36 años, quien fue asesinado cuando salía de este establecimiento comercial. Hace pocas horas el organismo de investigación judicial realizó el levantamiento del cuerpo de este hombre, pero también recordemos que hay una segunda escena y es en este hotel de paso donde ubicaron el vehículo y también la sala. Y vamos a este otro caso, 3 años de convivencia, amo y mascota por ese tiempo, pero la desgracia llegó este jueves a Boca Arenal de Cutris cuando un American Stafford atacó y mató a un joven de 24 años. Esta tragedia también dejó a una persona herida y se convierte en la segunda muerte de una persona atacada por un perro en los últimos meses. Nuestro compañero Gustavo Díaz está ahí, nos explica qué fue lo que pasó, las circunstancias también, qué pasó con el perro y bueno, esto es lamentable que suceda, sobre todo que era un animal de confianza para este muchacho. Adelante. Era su propio dueño de Yenane y eso es lo que todavía marca más a la familia. Una desgracia total que se escribió en San Carlos. Miren, yo quiero mostrarles estas imágenes. Ellos son Kimbo y Thanos. Son 2 perros. Tienen en común que son de una raza muy fuerte, aguerrida y que por supuesto las personas le temen. Lamentablemente ellos tienen una coincidencia con la desgracia que ocurrió hoy. Estos animales son animales que al momento de realizar un ataque van a hacerlo con mucha potencia, con mucha fuerza, y esto es lo que no lograron controlar durante esta mañana en Boca Arenal de Cutris de San Carlos. Con la referencia de estos 2 perritos que logramos conocer esta tarde, pero que nos da el reflejo de la raza de la cual les vamos a hablar y que fue protagonista de una desgracia. Vamos a ver las imágenes a continuación de nuestro corresponsal en la zona, Edgar Chinchillo, directamente hacia el cuello, y eso generó que el animal le ocasionara heridas de gravedad, irreversibles e incompatibles para seguir sobreviviendo. 3 años de relación amo y mascota tenía Michael y tenían Rex en ese momento. Cuentan los testigos que mientras Michael estaba realizándole la limpieza, el encierro en donde tenían a este animal, su mamá estaba cerca. En algún momento se fue hacia la vivienda y cuando regresó, algunos minutos después, se encontró con la desgracia, a tal punto de que ella quiso agarrar el perro cuando estaba atacando a su hijo y la terminó mordiendo a ella. Una situación que se complicó todavía más para esta familia. Hemos preparado una nota en donde también contamos con opiniones de expertos que nos permiten analizar esta desgracia.
La tragedia ocurrió en el precario La Esperanza, en Bocarenal de Cutris. Un perro American Stafford atacó a su propio dueño, Michael Alexander Chavarría González, de 24 años. El animal estaba en un encierro y tenía 3 años con la familia. Michael siempre lo cuidaba, hasta que hoy decidió atacarlo, lo que provocó la movilización de socorristas, quienes confirmaron la desgracia. La Cruz Roja envía al lugar una ambulancia de soporte básico. Una vez estando en el sitio, logramos identificar 2 personas que son los pacientes, un hombre adulto, lamentablemente de unos 23 años de edad, fallecido en sitio, en Santa Rosa de Pocosol. Michael y Rex tenían 3 años de relación, él como amo y el American Stafford como su mascota, vínculo que terminó con un ataque al cuello. Estaba lavando lo que era la parte donde estaba encontrado el perro, dándole comida, y con la suegra fue a asesorar, ¿verdad?, que él le fuera a hacer eso. En eso ella se vino para adentro, ¿verdad? Él se quedó ahí con el perro. Fue cuando ella se vino para adentro, no sé cuánto tiempo, más o menos, calculo que unos 20 minutos tal vez. Fue cuando ella fue a ver, ya fue cuando fue y encontró la escena, ya que el perro lo había mordido del cuello. En eso tenía muchas heridas en el cuello, en la parte de la cara, muy grave. Entonces ya se veía que como que estaba desangrado el muchacho. En eso llamaron a la ambulancia. Por la raza, el animal puede tener un impulso de pelea alto, combinado con un rango de fuerza alto, que lo llevan a atacar hasta su propio dueño. La mordida en sí no es porque sea una raza, un pastor alemán, un Stanford, un Doberman, etcétera, que vaya a morder el cuello, sino es el momento donde el perro vio más rápido morder o te ve como que es la parte más fácil de morder y donde te puede forcejear y debilitarte. Puede ser que el perro te muerda la mano, el pie. O sea, no es que el perro analice solo morder el cuello, sino es que la mordida puede ser repentina. ¿La raza pesa, don Jorge? No. Eso puede ser un perro de no raza o un perro de raza que puede hacer eso. Yo he visto labradores que usted se mete a la casa y se lo comen. En 3 meses es el segundo hombre que muere por el ataque de su propio perro. El 24 de noviembre anterior, un hombre de apellido Norman, de 29 años, fue atacado por su perro mientras lo paseaba en Cieneguita de Limón. Nos solidarizamos y enviamos nuestras más sentidas condolencias a las familias de las personas afectadas por el accidente ocurrido en Cutris de San Carlos. Es muy importante recordar que debemos evitar ante toda costa correr, gritar o incluso agitar nuestros brazos pidiendo auxilio. Este tipo de gestos o de acciones pueden más bien detonar el instinto de caza en el perro y aumentar su nivel de agresividad y reactividad, aumentando el grado de violencia que podríamos estar enfrentando. En un año pueden recibirse más de 1000 denuncias por ataques de perros, y de ellos 400 cada año son hacia personas, según SENASA. Y con referencia precisamente a esa gran cantidad de ataques que al año se registran hacia personas, quiero comentarles para finalizar esta intervención que el día de ayer nos estaba confirmando la Cruz Roja de Batán que se tuvieron que dirigir a la localidad de Cubacrig, en donde se dio el ataque de 2 perros, también American Stafford, hacia un adulto mayor de 65 años. Lo mordieron en sus manos y en sus pies. Es por eso que ellos directamente fueron atendidos también y trasladados hasta el centro médico más cercano. Así que este es un reflejo de una situación que también tiene que ser delicada, y según el experto que hoy Noticias Repretel contactó, es necesario que desde cachorros los propietarios de esos animales tengan claro cuál es el potencial que pueden tener. Muchísimas gracias, Gustavo, y también por lo que se ha dicho, que son razas potencialmente peligrosas, y es un debate, es decir, si la confianza elimina el instinto. Esto, bueno, nos deja una gran lección y nos hace pensar sobre estas razas. Y vamos a otro tema, porque después de varios allanamientos en Escazú, Santana y San José, el OIJ logró detener a un matrimonio que estaría ligado a legitimación, a hechos de legitimación de capitales. El hombre detenido también
fue investigado por aparentes amenazas contra el director interino del organismo de investigación judicial. ¿Qué ha dicho el director con respecto a esto? También el caso en sí. Eric Meléndez nos informa. Eric, buenas noches. Buenas noches, Yenane. Bueno, hoy se dan estas diligencias en 3 puntos de la capital. Usted claramente lo estaba señalando, este hombre de apellidos Cambronero y de 41 años, que en 2021 también había sido parte de las investigaciones del organismo de investigación judicial cuando Michael Soto era ministro de Seguridad Pública. Bueno, hoy se dan esas diligencias para allanar estos puntos referentes a la legitimación de capitales. Bueno, hoy también se hace esa aclaración y el vínculo de este hombre en el 2021 y que bueno, hoy él, podemos decir, Michael Soto también habría indicado que tras la falta de prueba no se había dado una investigación más profunda sobre este caso. Sin embargo, este hombre de apellido Cambronero y 4 personas más habían figurado como sospechosas de esas supuestas amenazas en años atrás. Parte también de los casos que se han dado reiteradas ocasiones y que ahora tanto el Ministerio Público como otros cuerpos policiales han estado indagando en nuestro país y que incluso hoy el fiscal general en una entrevista a Noticias Repretel recalca de que estas amenazas han venido en repunte hacia altos jerarcas de nuestro país y a los cuales le están prestando atención para posibles indagaciones. La criminalidad y amenazas de muertes hacia altos mandos en el país enciende las alertas. El 13 de enero de este año, mensajes de texto serían la prueba de aparentes amenazas contra el presidente de la República, Rodrigo Chávez. Una mujer de apellido Chinchilla y de 62 años sería la supuesta mujer relacionada con estos hechos. En menos de un mes, el 4 de febrero, el organismo de investigación judicial detuvo a una joven de 26 años y de apellido Barahona en el Guarco de Cartago. Se le vinculó con aparentes amenazas contra la presidenta electa Laura Fernández. Bueno, ha habido, creo yo, también una escalada en las amenazas de estos grupos criminales. Gracias a Dios no se han materializado, pero sí ha habido y tenemos conocimiento, incluso hacia mi persona ha habido amenazas recientes y esto nosotros lo tomamos con absoluta seriedad. Siempre investigamos, en algunas ocasiones, como en este caso que usted refiere, don Michael Soto, bueno, la prueba tal vez no es tan fuerte para poder incriminar a una persona, pero sí se toman todas las alertas y las medidas, en este caso de protección. Tras una serie de allanamientos en Santa Ana, Escazú y San José, el OIJ dio con la detención de una pareja por el delito de legitimación de capitales. Entre ellos está un hombre de apellido Cambronero Arauz. El director interino del OIJ, Michael Soto, señaló que el hombre fue investigado en 2021, junto a otras 4 personas más por supuestas amenazas de muerte en su contra. Sin embargo, ante la falta de prueba no se confirmó su participación. En el momento se realizó una investigación y pues no se pudo corroborar o establecer con certeza el tema de la amenaza. Eso no significa que no haya existido, sino que no se logró constatar prueba. ¿Podría ser el país al mismo nivel de amenazas con las que ocurren en otros países como por ejemplo México, Colombia o Ecuador? Pero si no hay una operación conjunta, un trabajo conjunto entre las distintas policías, los distintos poderes del Estado y la misma institucionalidad, existe el riesgo de que estas organizaciones se arraiguen a nuestras comunidades de tal forma que incluso si se les permite tener el armamento, que ya de por sí ya están teniendo acceso por el problema que tenemos en tema de mercado negro de armas de fuego, estas estructuras podrían agarrar fuerza, posicionarse. Si bien es cierto, estas amenazas solo se han plasmado en mensajes de texto, pero podrían estar constituyendo un delito. Depende del grado de ofensa, del grado de amenaza y el grado de probabilidad de que aquella amenaza la pueda convertir en un hecho. Hay que tomar en cuenta que las amenazas agravadas van a configurar de mejor manera cuando usted está utilizando una plataforma digital para propiciar el odio, propiciar la muerte. Expertos señalan de una alta fragilidad en la seguridad nacional. Donde sin lugar a dudas el acceso a las armas, las drogas, las tensiones, la pérdida de una cultura de diálogo hace que la atmósfera social en que nos desarrollamos sea muy violenta. Los casos sentaron un antecedente y dichas amenazas son analizadas por las autoridades para evitar futuros atentados.
revisiones en el caso de estas denuncias también que mantiene el Ministerio Público, que son revisadas rigurosamente y que incluso el fiscal general Carlos Díaz ha señalado que ante este repunte han prestado mayor atención y por supuesto han dado una seguidilla a los casos que se han presentado, incluso el año pasado cuando se dio la muerte también de un jerarca del OIJ, encendió las alertas debido a las amenazas que a través de grupos delictivos principalmente y en apariencia ligados al narcotráfico han tenido ese auge y esa seguidilla en cuanto a esas amenazas que atentan contra la integridad de algún funcionario público. 7:29. A esta hora les informamos que un agente del OIJ señaló que un hombre se desmayó cuando percibió el fuerte olor que emanaba de la refrigeradora en donde encontraron el cuerpo de Nadia Peraza. Génesis Castillo tiene el reporte. Génesis, buenas noches. Así es, y definitivamente muy doloroso y también muy explícito la forma en que estos oficiales del organismo de investigación judicial relatan cómo fue que encontraron las partes del cuerpo de Nadia Peraza. Inclusive también ellos comentaban que hay partes del cuerpo, más que todo huesos, que aún no han sido halladas. Ellos también mencionaban que inclusive una persona se desmayó al momento que comienzan a abrir estos frascos y también la refrigeradora, porque el olor era básicamente insoportable. Habían moscas, inclusive también larvas en la cena. Ellos en la refri encontraron bastantes prendas de ropa de Nadia y dentro de ellas habían algunos huesos. La oficial de apellido Campos del OIJ dio su versión de lo que encontraron en la cena. Por ejemplo, indicó que Jeremy se levantó a las 2 de la madrugada a limpiar la refri debido a que una persona le dijo a este hombre que la refrigeradora olía muy feo y que debía limpiarla. El testigo, Kinky, me dice que Jeremy a las 2 de la mañana se pone a limpiar la refri. En una hora que para todos nosotros los civiles o normales estamos descansando, él se levantó a limpiar la refri y eso le bajó un poco el olor. Esta refrigeradora estaba amarrada, las puertas entre sí, y que tuvieron que cortar para poder ver qué tenía dentro. En el congelador había ropa de Nadia con huesos, pero sin tejido blando. En la parte del congelador lo que había era ropa de Nadia, que dentro de la ropa estaban envueltos huesos, que ellos fueron describiendo. A mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, que lo que eran pantalones, dentro del pantalón estaba un fémur. Inclusive la refri, la cual es blanca, ya tenía partes negras, moscas alrededor y un mal olor, que inclusive hizo a un hombre descomponerse. Como si se hubiera tomado el tiempo de ir cortándolos porque tenían cortes perfectos. Y los ponía uno encima del otro en la lonchera y la cerró. Eso ahí colocado. Los agentes también indicaron que cuando hicieron el levantamiento de la cena, hacían falta partes del cuerpo. Él tuvo el tiempo para ir deshaciendo poco a poco partes del cuerpo de Nadia. En la cena, los agentes encontraron los huesos de Nadia Peraza envueltos en prendas de ropa, inclusive también en una cobija, mientras que en los tarros lo que encontraron fue piel, que también pertenecen a Nadia Peraza. Y también lo que comentaban esos oficiales del OIJ es que ellos citaron a este principal sospechoso, a Jeremy Usano Paisano, y cuando él llega justamente al edificio de las autoridades judiciales le consultan que cuáles son las pertenencias que él tiene, y es ahí cuando encuentran en este caso el teléfono de Nadia, también tarjetas bancarias a nombre de Nadia, y es ahí cuando se comienzan a encender todas las alertas. Todavía hacen falta más testigos para este viernes y por supuesto también para la próxima semana. Muchísimas gracias por continuar con Noticias Repretel. Si usted tiene hipotecas o créditos en bancos, es posible que esto le interese o incluso es una de las personas que se preguntan por qué. Lo siguiente, y lo que nosotros le consultamos también a varios expertos, ¿por qué la tasa básica pasiva ha bajado tan lentamente? Nuestro compañero Jeffrey Naranjo nos explica. Jeffrey, adelante con esto que decía una duda entre muchos costarricenses, sobre todo los que tienen préstamos que a veces los asfixian. Gerán, es un caso muy curioso porque mientras que la gente que tiene deuda en dólares ha visto debido a la caída del dólar que lo que deben pagar es menos,
¿Qué pasa con la gente que tiene deudas en colones? La historia es bastante distinta y es porque vemos cómo baja el dólar, baja la inflación durante meses, han cambiado muchos de estos indicadores económicos, pero la tasa básica pasiva que define los montos que pagan en cuotas aquellas personas que tienen préstamos, que tienen hipotecas y demás, no ha bajado de manera tan acelerada como lo han hecho estos otros indicadores económicos, y algunos siguen pagando durante meses o años casi el mismo monto debido a la lentitud con la que se modifica la tasa básica pasiva. ¿Por qué pasa esto? Fue precisamente lo que le preguntamos a algunos expertos, pero también les cuestionamos qué ha hecho el Banco Central, porque en apariencia uno de ellos nos decía, por ejemplo, que al modificar la tasa de política monetaria, la tasa básica pasiva y por ende lo que pagan los deudores, se podría disminuir, pero esto no ha ocurrido, al menos de la manera tan acelerada en que podría haberse realizado en algún momento por parte de esta entidad que maneja este tipo de parámetros en nuestro país. Vamos a ver en la siguiente información qué dicen los expertos y cómo esto afecta al bolsillo de los costarricenses que en este momento tienen alguna deuda, préstamo o hipoteca. Veamos. El periodo de pandemia se caracterizó también por una inestabilidad económica, donde por ejemplo la tasa básica pasiva creció bastante en nuestro país. Para 2026 parámetros como el precio del dólar, la inflación y demás se han estabilizado. Sin embargo, el valor de la tasa básica pasiva disminuye muy lentamente. ¿Por qué? Para uno es un misterio por qué el Banco Central, cuando había mucha inflación afuera y habían razones externas que ellos argumentaron para subir la tasa de política, en pocos meses subieron de 0,759. Hoy que ya no hay esas presiones externas, que más bien sería el momento todavía para bajar un poco más las tasas, no reduce las tasas de política monetaria. Y eso en alguna medida genera efectos en que no bajen más, por ejemplo, las cuotas de las personas que tienen operaciones crediticias de carro, casa o algún crédito de consumo en colonias. Economistas opinan además que muchas veces trasladar las disminuciones en el valor de la tasa básica pasiva y por tanto que bajen cuotas de hipotecas, créditos y certificados a plazo toma tiempo. El traslado del efecto de la tasa básica pasiva, que es el costo del dinero, a la parte del mercado que es la tasa activa, la tasa en la que prestan los bancos, ese proceso de traslado es muy lento y en el caso de Costa Rica no ha operado tan rápidamente como en otros países donde hay más competencia. El Banco Central tiene injerencia hasta cierto punto en esto. Posiblemente el Banco Central hoy está con una política donde prefiere tener una inflación negativa y un tipo de cambio apreciado y no enfocarse en lo que la ley lo obliga, que es un esquema de metas de inflación donde la meta de inflación es el 3%. El comportamiento en los últimos 4 años de la tasa básica pasiva se puede ver en la siguiente información. En el 2023 se situaba casi en un 7%, para el 2024 disminuyó a un 5%, en el 2025 se situaba en un 4.07% y para este 2026 se encuentra en un 3.07%. Por lo que si usted tiene deudas en colones, probablemente sea más complicado percibir una disminución en el valor de las cuotas que paga en el corto plazo. Bueno, hay dos cosas importantes acá. Por un lado, lo que mencionaba uno de los economistas, cuando se da una disminución en la tasa básica pasiva, que esto se traslade efectivamente a las cuotas de las personas deudoras, toma un lapso bastante amplio, no es algo tan inmediato. Y por otro lado, algo que no estaba en la anterior información, pero que sí nos comentaba uno de estos expertos y que les quisiera transmitir, es que parece que en la economía hay un fenómeno inverso. Si la tasa básica pasiva baja mucho, esto podría incidir en el tipo de cambio del dólar o en alguno de estos parámetros económicos de los que hablábamos, y por ese motivo muchas veces el Banco Central podría no estar realizando estas modificaciones, por ejemplo modificar la tasa de política monetaria para reducir estos montos en las cuotas que están pagando las personas con alguna deuda, y esto podría ser lo que explique el porqué de este fenómeno y por qué hay tanta diferencia entre las deudas en dólares y deudas en colones. Bien, muchísimas gracias Jeffrey. Y además uno se pregunta, bueno, ¿quién defiende al deudor en colones? Los bancos defienden el margen de ganancia, pero el bolsillo de la ciudadanía, esa es también la gran pregunta. Y vamos a otro tema, a contarle y hablarle de una historia muy particular. Una joven alajuelense destaca por sus excelentes calificaciones y por su esfuerzo por emprender junto a su familia.
Es amante del deporte y de la psicología. Mía Peraza tiene 16 años y estudia una especialidad en Ejecutivo Comercial y Servicios en el Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña de Alajuela. Me gusta mucho por el tema de las personas, por aprender de ellas, por realmente el servicio al cliente y todo lo versátil que es. Pero además de ser una excelente estudiante, en su tiempo libre también apoya a su familia en su emprendimiento de comidas. Lleva las cuentas y atiende clientes, con lo cual aprende y fortalece sus áreas de interés. Ella tiene una facilidad de palabra, una facilidad de tratar con las personas. Es una excelente estudiante, es muy disciplinada, muy orgulloso de mi hija, la verdad. Siempre tiene mucha empatía con las demás personas. Aquí en el negocio ha sido un pilar fundamental. Su meta es estudiar relaciones internacionales y apoyar a su familia. Mi familia realmente es el pilar más grande de mi vida, es todo, y el proyecto es algo que es muy mío también, lo siento muy personal, que esto crezca es mi mayor sueño, por así decirlo. Por ser una joven proactiva y excelente estudiante, fue seleccionada como parte del programa Nuestros Estudiantes Les Tenemos Fe de Monje. Recibió computadora, celular, escritorio multifuncional, tablet y electrodomésticos, herramientas claves para su futuro profesional. Comenzando por todo lo que tienes aquí al frente, la silla, el escritorio, la computadora, todo eso es tuyo. Me siento muy feliz, muy emocionada, muy agradecida con todo el programa, con que hagan esto, porque tanto a mí como a mucha gente la ayudan demasiado. Y sé que estas son herramientas que le van a ayudar muchísimo a ella a potenciar todas las capacidades que ella tiene. También recibirá capacitaciones y acompañamiento por parte de Fundación Monje. Un curso de inglés, cursos técnicos, el curso de habilidades socioemocionales para la vida y el trabajo en el siglo XXI y algo muy importante que es acompañarte y darte seguimiento hasta que te gradúes y ojalá hasta que estés en tu primer trabajo o en la universidad. Un impulso para acercarse a su sueño de convertirse en una profesional muy pronto y aportar para que sigan creciendo los emprendimientos junto a su familia. Vamos, muchísimas gracias por su compañía. Recuerde que a las 9:58 en punto usted tiene otra cita con Noticias Repretel y nuestra última edición. Les dejamos ahora con Deportes Repretel. Cuídese muchísimo.